Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Como ustedes sabrán, el día de ayer fue el famoso Hasbro Pulse Fanstream, donde la empresa de Hasbro hace anuncios de sus más recientes lanzamientos. Y como más de uno de ustedes pudo ver el día de ayer, se mantuvo una gran expectativa de cuáles iban a ser las figuras que iban a destacar en el Fanstream. Y pues tenemos la sorpresa que ya tienen la wave completa de la película de los Cuatro Fantásticos, que está muy pronto a salir. El otro y más sorprendente lanzamiento ha sido el de los superhéroes del videojuego arcade de Marvel vs. Capcom. Quizás esa por el momento ha sido la gran sorpresa y ahorita, hoy por hoy, ha opacado cualquier otro lanzamiento que ha hecho cualquier otra compañía. En este momento, olvídense de McFarlane, olvídense de SHP Arts, olvídense de Mattel, olvídense de todas las demás compañías, porque el día de ayer, pues, Hasbro la mandó fuera del estadio haciendo su presentación de los héroes de Marvel vs. Capcom. Esta wave definitivamente va a ser un completo sold out. Y pues para comenzar, vamos a reaccionar a los diferentes lanzamientos que tiene Hasbro para la ocasión. En primer lugar, vamos a comenzar con lo que fue el lanzamiento de la wave de los Cuatro Fantásticos. Como podemos ver acá, dice que la preorden comenzará el 30 de mayo, o sea, ya el día de hoy comenzó. Según dice, que comienza a la 1 hora del este. Ahí podemos ver las 6 figuras de la wave, que son los Cuatro Fantásticos, y la figura de Silver Surfer. Comencemos por ver las imágenes ilustrativas. Ahí podemos ver a los Cuatro Fantásticos, con la Mole, el Silver Fantástico, la Mujer Invisible y Johnny, la Antorcha Humana. Esas son las 4 figuras que corresponden a los Cuatro Fantásticos de la nueva wave. Por otro lado tenemos acá a la Silver Surfer. Podemos ver ahí que en esta ocasión será un personaje femenino y vemos el esculpido con todas sus curvas femeninas ahí en la tabla. Por lo visto va a tener una excelente posabilidad. Definitivamente es una figura a tener. No importa que no sea pues, el comúnmente conocido Silver Surfer. Aquí tenemos otra imagen. Por lo que podemos ver va a traer este efecto de fuego bajo la tabla. Aquí como que no pusieron el mejor ángulo los amigos de Hasbro, pero tenemos una idea más clara de lo que va a ser esta figura. Y bien, para continuar tenemos la figura de Sue Storm, que el empaque se ve bastante bonito, tiene un toque bastante clásico. Ahí podemos ver la figura con sus manos intercambiables y su efecto transparente de poder mental. Lo que me ha llamado la atención esta vez es que al parecer las figuras van a traer esta base, cada figura, base transparente, a la manera de que se puedan poner de pie mejor. Eso es en cuanto a la figura de Soulstone. Y veamos que tenemos más por acá. Siempre acá vemos en el empaque a la figura de la Silver Surfer. Ahí dice Marvel Studios, The Fantastic Four, los primeros pasos, First Steps, Silver Surfer. Van a disculpar amigos, pero está haciendo un calor de 40 grados casi. Eso que Reptamura te este video de noche. Entonces el calor, más las luces. ¿No? Hacer esto para el video de reacción. Entonces, como les seguimos diciendo, aquí podemos ver a la Silver Surfer con su efecto de fuego, la tabla. Tiene varios manos intercambiables. Se me había quedado atrás. Bueno, continuamos con ahí está, con la Antorcha Humana. Ahí lo vemos en su empaque. Me gusta bastante la ilustración que trae al costado. Siempre ahí con su empaque de estilo clásico. Vemos por acá, ya en un render más detallado, ahí el plástico semi-transparente, color fuego. Cuando grita, ¡échanos a mí! Muy interesante la figura. Al parecer van a ser 2 versiones las que van a venir de Johnny Antorcha Humana, la figura que podemos ver acá, que es donde está envuelto completamente en fuego, y la versión humana, que la podemos ver acá, que solamente tiene un efecto de fuego en la mano. Y por otro lado,
aquí la tenemos vista más de cerca. Al parecer tiene pues un buen parecido con los actores, todas las figuras. Y pues para ir apurando las cosas, vamos a ver acá a la mole. Se ve bastante interesante la figura. Vemos que va a tener una buena articulación y pues, no tan diferente a lo que hemos visto de otra figura anteriormente, a excepción de estos pantalones celestes. Tiene un par de manos intercambiables y la base transparente que les comentaba que por lo visto van a empezar a traer estas figuras de Hasbro. Por otro lado tenemos a Mr. Fantastic. Ahí tenemos a la figura de Pedrito Pascal, ya con su traje de Mr. Fantastic. Por lo visto traerá estos brazos estirados. ¿Qué más? Y aquí tenemos la figura en su estado normal, como que fuese un traje de astronauta. Pero me gusta, la verdad, el estilo clásico que le han dado a los trajes. No son muy comunes. Y vemos que el parecido ahí a Pedrito Pascal pues es bastante bueno. Pedro Pascal pues ya no sabemos qué personaje interpreta porque ya está en todos lados. Y bueno, esa es la sorpresa con respecto a la wave de los 4 fantásticos, amigos. Y ahora la parte buena que viene a continuación es la wave de Marvel vs. Capcom, que por lo visto desató la furia el día de ayer. Podemos ver acá, así en resumidas cuentas, esta es toda la wave de Marvel vs. Capcom. Vemos que por lo general van a venir en paquetes de 2 o 2-pack, como se les conoce, a excepción de ciertas figuras que van a venir individual, como es el caso de Juggernaut y el otro monstruo de los tentáculos que no me acuerdo cómo es que se llamaba, Gargantos. Gargantos va a venir también en su caja por separado y de ahí todos los demás van a venir en 2-packs. Entonces vamos a comenzar por el que más me llama la atención a mí, que es Juggernaut. Vemos que va a ser una figura muy imponente. Creo que, permítanme que de nuevo, está sin de tu talónigos. No es fácil hacer videos en estos días. Las luces, cierro en un cuarto, etc. No lo comentó. Tenemos la figura de el imparable Juggernaut. Podemos ver que va a traer un par de manos intercambiables y un efecto de fuego, y el esculpido es fenomenal. La verdad es que es la versión definitiva hecha hasta la fecha por Marvel Legends. Yo hasta el día de hoy pensaba de que el mejor esculpido de Juggernaut lo iba a tener siempre el reinado, la figura de Juggernaut de Marvel Select, aunque su articulación es pésima, pero el tamaño y el esculpido siempre me ha parecido perfectos. Pero ahorita con la presencia del Juggernaut, del Gamerverse, de Marvel Legends, creo que le dijo, aparte de acá. Vamos a ver acá. Ahí tenemos una pose de una mano extendida y la otra apoyada. Definitivamente el esculpido de la cara es genial. Y ni se diga la articulación que va a tener, que es completamente pinless y todo lo que los coleccionistas pueden soñar. Acá lo podemos ver en una imagen ilustrativa luchando con el Capitán América. Bastante genial. Y aquí lo tenemos en otra pose haciendo un lance encima de su adversario, como se acordarán en el juego se podía hacer eso. Y me parece excelente la posabilidad que va a tener. Eso es en cuanto a la figura de Juggernaut. Veamos la siguiente, Gargantos. Gargantos podemos ver acá que va a ser el famoso pulpo de un ojo. No me quedó lugar de conseguir las nuevas imágenes de ese personaje, pero va a tener tentáculos articulados y de igual manera estaba viendo que los párpados del ojo se van a abrir, se van a cerrar y el globo ocular en sí también va a ser articulado. Entonces yo creería que esta va a ser una figura algo cara porque viene en una caja grande similar a la del Juggernaut. Veamos por otro lado, tenemos la figura de
el Capitán América versus Venom. Otra figura genial del Capitán América. Trae una cabeza intercambiable, el escudo y manos intercambiables y un efecto del escudo. En cuanto a Venom, vemos que viene en su versión azul, tal cual salía en el videojuego. Esa versión, ay Dios, se va a ir rápido, la verdad. Trae la cabeza de Venom intercambiable con la de Eddie Brock, como podemos ver ahí en la caja. Veamos por acá que nos muestra también. Bueno, ahí tenemos una ilustración, lo mismo, parece que van a traer sus propias bases. Ahí podemos ver al Capitán América con el efecto color azul para el escudo y es imponente. La figura del Capitán América lo podemos ver ahí con el escudo a la espalda, con una excelente pose. Y eso que es una excelente figura que vamos a tener. Por otro lado, tenemos un pack no muy llamativo, pero igual yo siento que se va a ir siempre y cuando se tarde del Gamerverse. En este caso tenemos acá War Machine versus Omega Rojo. Vemos el molde de War Machine que ya es similar a unos anteriores, solamente que viene con el color azulado y el color negro mate. Tiene varios accesorios que son un par de manos, un cañón, un misil y un efecto de fuego. Y en cuanto a Omega Rojo, vemos que tiene un par de manos intercambiables y unos tentáculos más cortos. El esculpido de la cabeza se me hace que es diferente a todos los anteriores que hemos visto. Y de este lado pues, tenemos ahí una fotografía de lo que mostraron los muchachos de Hasbro el día de ayer. Y pues la preorden va a estar lista para el julio de 2025. Y como no podía faltar, va a ser una exclusiva de Walmart. Como ya les he dicho en videos anteriores, no estoy muy de acuerdo con que existan las exclusivas porque te obligan a ir a tiendas que no están cerca de ti y en el peor de los casos ya no las encuentras cuando las quieres comprar. Aquí tenemos otra imagen de War Machine contra Omega Rojo. Vemos que la pose de War Machine es bastante interesante. Por otro lado tenemos el 2-pack de Psylocke versus Thanos. Wow, excelente pack. Vemos ahí a Psylocke con una cabeza intercambiable, con el efecto de rayo color rosado, el efecto de la cara en forma de mariposa y a Thanos con una mano intercambiable nada más. Vemos que es la versión clásica del cómic. Tenemos acá una ilustración de Psylocke versus Thanos. Ahí vemos los efectos que va a traer Psylocke, son excelentes. La figura femenina de Psylocke se ve mejorada con respecto a las versiones que han salido anteriormente. Y en el caso de Thanos, pues vemos que va a ser una figura grande. Ahí lo vemos con el pendiente. Nuevamente va a ser una exclusiva de Target. Y la preventa va a estar disponible hasta el 6 de junio del 2025 a la 1 hora del este, según lo dijeron ayer en el Pulse Fan Stream. Y bien, veamos qué otra novedad nos tienen las personas de Hasbro. Nada más y nada menos que a Wolverine vs Silver Samurai. Podemos ver que los moldes están excelentes. El molde de Wolverine se ve que es una locura y el de Silver Samurai también es un molde completamente renovado por lo visto. Vemos por acá, miren esa pose de Wolverine. Genial la pose de Wolverine, similar al juego de Marvel vs Capcom. Miren ese agachado que tiene la figura. Yo tengo la figura de City Toys, como se acordarán, la hice en un video y traté de hacerla similar a como está acá y créanme que no se puede igualar esa pose, no se puede. Yo traté de hacerlo desde que una figura con bastantes articulaciones y no pude hacerlo. Y acá pues tenemos al Silver Samurai. Me parecen excelentes ambas figuras.
Parece que va a tener un efecto en la espada, Silver Samurai. Y según dicen los muchachos de Hasbro, que la preorden va a estar disponible el 5 de junio de 2025 solamente por Amazon. Vaya, pero por lo menos Amazon es una tienda un poco, digamos, más disponible para el público de Latinoamérica que un Target o un GameSpot o qué sé yo, pues donde ponen también exclusivas. Así que hay una alta probabilidad de que logremos conseguir este pack. Por otro lado, tenemos acá, bueno, creo que eso sería todo, amigos. Hay una gran expectativa con estas figuras. No cabe duda que van a ser un gran sold out en las primeras semanas, si no es que en el primer día. Ya pues hemos tenido anteriormente la experiencia de que las figuras, cuando son bonitas, se van súper rápido. Pero bueno, ya esa ha sido mi reacción a los nuevos lanzamientos que va a tener Hasbro los próximos días. Entonces me gustaría saber qué opinan ustedes. Pueden dejarlo en los comentarios. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, compartan y pongan las notificaciones activadas. De mi parte, eso es todo. Chao, chao, chao.